Muy bien. Agresión sexual, abuso o violación es cuando tú no das tu permiso y alguien te obliga a hacer algo de tipo sexual. Eso es una agresión, ¿no? Abuso o violación, ¿no? Hay que diferenciar esos tres niveles para entender básicamente eso, ¿no? Una agresión sexual entonces es cuando alguien te manosea, te toca en tus partes íntimas. Abuso es cuando ejerciendo su poder, ya sea de adulto, ya sea de familiar, te obliga a hacer algo que tú no quieres, ¿no? Agarrar sus genitales, sus partes íntimas. Y una violación conlleva algo más de violencia, ¿no? Es decir, se pone en una posición demasiado elevada y a través de esa posición intenta o ejecuta la vejación sexual, es decir, la penetración, ¿no? En esa situación hay que diferenciar estos términos, ¿no? De lo que es la agresión sexual, el abuso y la violación. Entonces, para hacer más o menos ese tipo de aclaración, vemos y destacamos que una agresión sexual o abuso se refiere a cualquier contacto sexual no deseado. Sucede cuando alguien te fuerza o te presiona, ya sea de manera física o de forma emocional, a que hagas alguna cosa de tipo sexual. La violación entonces llega a ser cuando alguien te fuerza o te presiona para tener relaciones sexuales. Entonces hay que diferenciar claramente estos tres niveles. Se considera un problema de agresión sexual no solamente el problema individual, es decir, que un individuo cometa un tipo este tipo de actos, ¿no? También se le puede atañar un poco al tema de la sociedad y a la apertura global que se tiene con respecto al tema de la sexualidad. Entendemos esta situación como la cuestión de que, por ejemplo, a las niñas se las encasilla y se les va feminizando, se las va erogenizando, pintándoles las uñas, poniéndoles brillito en los labios, poniéndoles vestimenta que no es aplicable en niñas, es decir, los tops, pantalones demasiado apretados o la característica de ¡ay, qué linda, qué sexy te ves! ¿No? Entonces estamos erogenizando precisamente con nuestras palabras a estos niños. Eso en el plano de las niñas. En el plano de los niños siempre se les pregunta ¿y cuántas chicas tienes? Como que hacemos connotar esta situación de normal cuantas más parejas tengas y les circunscribimos a ellos el tema de que mientras más promiscuos sean es mejor, es decir, más hombres van a ser. En ese entendido, ¿por qué se dan o por qué se generan este tipo de agresiones? Fundamentalmente tiene que ver con el tema de la sociedad, el tema de la apertura y el poco nivel de leyes que se tiene. En tema de psicología se habla acerca del superior, la ley del padre. Mientras más débil sea esta, más propensos vamos a ser a cometer actos de este tipo. Bueno, no solamente de tipo sexual, sino vamos a tender a transgredir la norma, a transgredir la ley. En esa situación, en esa figura, es que se ven sumidos las personas al trabajar en esta situación, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva hay que entender que las personas que son agresoras sexualmente connotan básicamente esta situación de explorar la sexualidad de formas muy poco ortodoxas, ¿no? Entonces, esto genera bastante daño, ¿no? Porque un agresor puede que haya tenido ciertas agresiones cuando niño, que las ve completamente normales, ¿no? Es decir, le metían mano, lo manoseaban o le generaban este tipo de comentarios, ¿no? Ay, hola papito, ¿cómo estás? O ay, hola mamacita, ¿cómo estás? Entonces, un agresor fundamentalmente puede haber sido agredido. Y en esta situación, en este ejercicio de la sociedad, cada vez más vemos en las televisiones, en las mismas publicidades, que si te tomas, no sé, una bebida energizante, pues llegas a tener pues fuerza, te da ánimos, te da alas.
Y lo propio, ¿no? Con el tema de la vestimenta, ¿no? Cada vez vamos erogenizando más a nuestros niños con el mismo tema de las novelas que se presentan en horarios que no son pues para niños, ¿no? Entonces ellos están viendo vívidamente esta situación de la sexualidad tan natural que sucede en la cotidianidad, que es inevitable que nuestros adolescentes, que nuestros niños estén pendientes de esa situación de que, si le das un beso la vas a embarazar, dicen los niños pequeños, ¿no? Ya cuando son más adolescentes, dicen, no, yo voy a hacer esto sin que me descubran. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver que no solamente esto atañe al individuo, sino también al conjunto, al conglomerado de la sociedad que permite este tipo de acciones también, no con una licencia explícita, es decir, vayan y lo hagan, sino con esta licencia implícita que significa que, bueno, les dejamos ver lo que sea porque, bueno, el horario está habitual, el programa es el que tenemos en la televisión y, bueno, punto. A veces el papá o la mamá no está en casa por el tema laboral y el niño pues está devorando pues ese tipo de programas que no van acorde a su edad. Entonces la sociedad está permitiendo que estas mismas cosas sucedan. El tema de la reincidencia es precisamente algo que en nuestra sociedad se da con mucha frecuencia. Lamentablemente los sistemas penitenciarios o los sistemas de reclusión no dan una rehabilitación a las personas que tienen algún tipo de presidio en sus centros, ¿no? Más que darles un oficio, ya sea de carpintería, herrería, etcétera, no les dan el soporte para poder trabajar estos problemas con los cuales ellos han ingresado a la prisión. Es más, en las prisiones ya van catalogándolos, ¿no? Y dicen, estos son violadores, entonces hay que darles una lección. Y como quien dice, pagan derecho de piso. Son secretos que obviamente no se los saca a luz pública porque obviamente dentro de la prisión no circulan las noticias, uno no está enterado de ciertas cosas que suceden a no ser que sean demasiado graves. Entonces, la reincidencia es algo latente que existe, que permanece y que prevalece en estas personas que han tenido este tipo de agresiones o que han sido los agresores, puesto que no se hace una rehabilitación, no se hace un trabajo para que estas personas puedan salir a la sociedad y nuevamente asumir o tomar un rol que no sea este. En esa circunstancia se ve más o menos un porcentaje, ¿no? Este es un estudio que se realizó el 2009, hace ya bastante tiempo, en el que se puede ver que el 64% de los delitos de tipo sexual han sido reincidentes, ¿no? Entonces, los presos que van con este tipo de problemas a las prisiones, allá no van a trabajar este problema, directamente los recluyen porque han cometido un ilícito y dentro de lo que son las normas legales tienen que pagar una condena. Pero esa condena no implica que tengan que tener esa rehabilitación. Entonces, es un problema latente que existe y que está vívidamente en nuestro medio, el tema de la reincidencia de este tipo de delitos, ¿no? Puesto que no se hace una evaluación coherente, completa, correcta, y tampoco se puede hacer, ¿no?, una predicción tampoco de decir, bueno, este sí va a reincidir, este no va a reincidir, este merece trabajar o tratar su problema, este no lo merece. Entonces, los agresores sexuales como que no tienen esa función de rehabilitación y es algo que se necesita trabajar dentro de lo que es el sistema penitenciario a nivel general, no solamente a nivel nacional, a nivel Bolivia, sino a nivel mundial, puesto que este tipo de delitos no están siendo trabajados como corresponde. Por eso es que existe una alta incidencia o reincidencia en sus delitos de este tipo, ¿no? En otros países los catalogan, los marcan y donde ellos van
ellos tienen que avisar que han sido presos por un determinado delito. Entonces, eso no les permite tampoco tener cierta rehabilitación porque les cierran la puerta en donde sea, donde ellos van a solicitar trabajo, lo que les genera mayor estrés, mayor trauma de la situación que ellos también han podido percibir o que han podido vivir, y de esa manera hacemos que caigan nuevamente en estas situaciones, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompió. Las víctimas son fundamentalmente las que más sufren, y no solamente sufren por el hecho de haber sido vejadas o de haber sido vulneradas en sus derechos, sino que constantemente y a través de averiguar con los medios correspondientes, ya sea por los medios legales, por los medios forenses, por los medios médicos, inclusive a veces por el tema de los mismos medios psicológicos, son revictimizadas constantemente. Entonces viven constantemente cada vez que tienen que irse a entrevistar, ya sea con el médico, ya sea con el forense, ya sea con el abogado, ya sea con el perito, ya sea con la policía, constantemente van vivificando nuevamente esa situación que les ha generado ese malestar, ese trauma. Entonces, una víctima no deja de ser víctima porque el hecho ya pasó el día de ayer o el mes anterior. Sigue siendo víctima porque es un constante peregrinar de la persona agredida, que tiene que presentar las denuncias, que tiene que presentar las pruebas suficientes para poder meter a la cárcel a la persona que se ha suscitado. Ahora, no solamente en el plano de la víctima se puede generar ese malestar, sino también dentro de lo que es la familia. A veces, cuando los niños dicen, ¿no? Es que mi tío me ha tocado. ¡Ah! Todo el mundo quiere negar esa noticia, esa información, es decir, no, ¿cómo puede ser que tu tío te haya hecho esto? ¿Estás seguro o estás segura? No creo que te haya hecho. Sí, me ha hecho. Entonces, tratamos de convencer y de dar la otra versión, es decir, de convencer al niño o a la niña que no le ha pasado nada, y al final tiende a cambiar su versión. Y esa es la versión que nosotros creemos, ¿no? Ah, no, es que me he equivocado, seguramente estaba jugando. Ah, nos vuelve el alma al cuerpo y decimos, bueno, puede haber sido un juego, simplemente vamos a recomendar, pero es que ahí está también la cuestión, ¿no? La víctima no es creída en su primera instancia por la familia, y a través de esa situación va constantemente vivificando nuevamente esa situación. Peor aún cuando el victimador se convierte en el papá, o es el papá el que genera este tipo de agresiones, porque es la figura que principalmente tiene que dar certidumbre, tiene que dar pues seguridad, protección, siendo esta figura, el padre, el que agrede sexualmente a su hija. Entonces como que ahí pues se derrumba toda esta situación y se empiezan a disfrazar, ¿no? La mamá trata de encubrir al papá, la misma niña, por el cariño que le tiene al papá, trata de encubrir esta situación. Entonces ahí va variando completamente el estado de ánimo de la niña o del niño que han sido agredidos sexualmente. Entonces, constantemente vemos que el sufrimiento en la víctima es real. Sin embargo, los mecanismos, los medios para poder abordar, para poder trabajar en este tema, son bastante precarios y cada vez más revictimizadores. No existe ese tema de la empatía con las personas que realmente están trabajando dentro de estos ámbitos, ¿no? Porque es un cotidiano escuchar en las personas que están sufriendo este tipo de situaciones, es decir, ¿para qué? Si la señora ha dicho, es que tú no deberías hacer esto, tú seguramente has provocado, y en realidad la víctima no provoca, y ahí es donde empieza también el tema de la culpabilidad. Dicen, si yo he provocado esto, entonces me lo merezco. Constantemente, nuevamente, empieza ese sufrimiento, esa situación de sufrir, de padecer, de volver nuevamente sobre este acto, es decir, ¿realmente habré tenido culpa sobre esta situación? Entonces, los actos de violencia indistintamente pueden haber sucedido en un hogar, como decíamos, o también pueden haber sido consentidos debido al consumo de drogas, de alcohol, y
y tantas cosas que pueden suceder dentro del manejo o el consumo de este tipo de sustancias, ¿no? Entonces puede ser involuntario e independientemente de esas situaciones, ¿no? Pero es que estaba compartiendo con nosotros el caso que surgió de la niña que fue a compartir con sus amigos y pues sucedió la vejación sexual, ¿no? Que ella estaba bebiendo con nosotros y bueno, pues como no dijo que no, tampoco dijo que sí, entonces todos se tomaron la licencia de dejarla, ¿no? Entonces, indistintamente de que sucedan este tipo de actos o un tipo de consumo de bebidas alcohólicas, si una persona no quiere tener relaciones o no está preparado o preparada para hacerlo, no se tiene que obligar porque ahí estamos incurriendo en un delito. Y lamentablemente la tipología de nuestras leyes no están pues marcadas en esa situación de poder ayudar a estas víctimas, está simplemente enfrascada en la cuestión de revictimizar, es decir, de sacar todos los detalles, todos los datos precisos, que no quepa la menor duda, y en estas entrevistas, constantes entrevistas, una y otra vez se va nuevamente mortificando, ese es el término, a las personas que han sufrido este tipo de vejámenes. Entonces, a manera de tribuna libre, entonces tiene que ir a dar su versión primero al médico, tiene que dar su versión al forense, tiene que dar su versión al abogado, tiene que dar su versión al investigador, y así se convierte en toda una línea grande en la que se va nuevamente a victimizar, mortificar a esta persona que ya de por sí está sufriendo por todas estas cosas. Conlleva bastante tiempo. ¿Es posible? Sí, pero el tiempo es quien lo va definiendo, porque dependiendo de la persona que haya sido el agresor, en este caso, se van derrumbando todo tipo de estructuras, ¿no? Normalmente el abuso sexual es a las víctimas, que a las víctimas no les creen, entonces es la primera instancia que se tiene que trabajar, ¿no? No me han creído al principio, entonces esto es un problema adicional que se suma, ¿no? Como no me han creído, entonces es un fenómeno propio en las familias y en los seres humanos, ¿no? El abuso sexual es tan inconcebible que tenemos que creer que no es posible, entonces que no es parte de nuestra realidad. Entonces, menos aún que haya sucedido en mi familia. Entonces, en esta circunstancia, la víctima tiene que lidiar primero con esta situación de que al principio no le creyeron, no le dieron fe a esta palabra que virtió, que dijo, me han hecho daño, me ha pasado esto. Entonces, ¿estás seguro? Como dijimos hace rato, ¿no? Entonces, no solamente existe el abuso sexual en los lugares más pobres, existe en todo lugar, ya sea una familia acomodada, medianamente acomodada, o en los estratos más elevados de la sociedad, sucede en cualquier momento. Entonces, hablar de que nuestra víctima puede pasar este tipo de trauma, puede hacerlo, pero a través de un trabajo constante, a través de entrevista psicológica, no las entrevistas que simplemente son para refrendar y sacar información, ¿no? Entonces, las personas pueden mejorar esta su condición, pueden hacerlo. ¿No va a ser de la noche a la mañana? Claro que no. Es un constante de construir ese ser que ha sido roto, toda esa creencia de que el ser que le iba a proteger ya no la protegió, es más, abusó de ella o de él. Entonces tiene que nuevamente reestructurar a esa personalidad, a ese individuo, y para reestructurar todo este individuo se tiene que construir nuevamente desde donde está, a través de la resiliencia, ciertos aspectos que le puedan permitir trabajar en esta situación, fundamentalmente en el tema de la violencia, porque hay que notar que esto es el pequeño eslabón de toda una cadena larga y grande. Puede ser que por el mismo trauma de la cuestión de la vejación, de la violación, no quiera tener pareja, por el hecho de que en algún determinado momento va a tener que tener relaciones con su pareja. En ese entendido, no va a querer.
porque la primera experiencia que tuvo fue pues catastrófica. Entonces se debe trabajar de manera paulatina, de manera constante, este aspecto de las personas, de las víctimas que han sufrido este abuso sexual, ¿no? Entonces, no termina con la víctima, va a depender mucho del contexto también y del entorno que posibilite también la apertura a una psicoterapia. No solamente, como decíamos, tiene que trabajarlo la víctima en la parte de los traumas, sino también en la parte de lo que es el sistema familiar. Si es que sucede el caso de que no le creyeron al principio, entonces ahí ha habido una ruptura en este sistema familiar nuclear que va a permitir que la víctima no se sienta cómoda con la familia. Entonces se tiene que trabajar también de la parte sistémica con la terapia o con la psicoterapia, esta situación, ¿no? Porque hay víctimas que después de que tuvieron el abuso, no lo develan, sino después, muchos años atrás, porque no les creyeron la primera instancia. Y ahí empiezan después a salir todas estas situaciones, todos estos malestares, todos estos bloqueos emocionales que podrían haber tenido o pueden estar pasando porque no lo supieron expresar al principio, ¿no? Entonces, en la sociedad en la que vivimos, que es bastante machista, no se permite el tema de que la mujer pueda haber sufrido este tipo de cosas, ¿no? Más todavía en el matrimonio. Entonces, como te has casado, es tu obligación, es tu marido. Y si aún así la mujer no quiere tener relaciones estando casada, es su derecho, es su cuerpo. Entonces, un caso que es muy mediático en todo es donde existen estas víctimas contando 30 años después lo que les ha pasado, lo que les ha ocurrido, esos episodios de abuso que han tenido. Y las víctimas dicen, no, que viví 40 años un infierno, viví 30 años un infierno, porque no podían expresar, no tenían esa apertura que actualmente se tiene, como se les dice, ni una menos, o que hablen. La mujer que se queda callada puede ser una víctima de feminicidio. Entonces hay que dejar claras estas situaciones, ¿no? De que el abuso va a seguir funcionando en tanto nosotros callemos, en tanto nosotros no abramos la posibilidad de expresar. Se van a seguir incrementando este tipo de casos y el dolor va a seguir incrementando y va a seguir así. Claro que sí, mientras no podamos expresar lo que nos está sucediendo. Hay víctimas que son muy resilientes por otro sentido, ¿no? Y que pueden salir adelante por sus propios medios sin necesidad de asistir a terapia. Sin embargo, es que han contado con un contexto ideal para hacerlo. Entonces, si la víctima habló o no habló, va a depender de cuánto haya pasado y de cuánta credibilidad se esté dando y la reparación que esté teniendo en ese asunto. No solamente es una reparación psicológica, sino también es una reparación social, puesto que esto ha sucedido en el primer núcleo de la sociedad, que es la familia, ¿no? Y obviamente también tiene que ver una reparación legal, puesto que esto es un delito. Entonces, esta reparación implica que como sociedad podamos decir, esto no debe ocurrir nunca más, pero son utopías, son idealismos que se debe ir trabajando en base a políticas, que ya no es el tema de competencia mío, sino que tenemos que hablarlo, tenemos que dilucidarlo, trabajarlo y llegar a los estratos donde se van consumando este tipo de situaciones, porque la mejor manera de prevenir no solamente es intervenir el caso en el que nos estamos sumiendo, sino es evitar que esto suceda. Y para evitar que esto suceda, se tiene que informar a la población, pero no a través de spots televisivos, porque hay que entender que las familias más vulnerables son aquellas que menos recursos tienen y ni siquiera tienen televisión para poder observar los spots publicitarios o para poder entender, digamos, esta situación de que si son víctimas de violencia dentro del hogar, pueden denunciarlos. Entonces, bueno, mejor no hablemos entonces porque genera más dolor, dicen algunos, ¿no? Y la verdad es que las víctimas necesitan que se les hable y que se les reconozca. Se puede tardar mucho tiempo en esta situación para que la víctima pueda hablar por voluntad propia dentro de lo que es una consulta psicológica. Claro que sí, puede demorar bastante tiempo.
pero el hecho de que tenga la apertura de hacerlo es el primer paso. Y uno de los fundamentales inicios es tomar terapia psicológica en el caso de estar atravesando por este tipo de situaciones. De esa manera es como se puede tratar en la medida de lo posible y que la persona lo desee y quiera salir adelante para que no se sienta culpable porque no es su culpa, como lo decíamos, la misma sociedad, los mismos señalamientos de la familia del agresor dicen, no, pero es que tú le has provocado, es que tú le has hecho esto, tú has aceptado participar, porque si no, no te hubieras vestido así provocadora, o no hubieras sido así, no le hubieras insinuado nada. Entonces, se tiene que lidiar con esta situación. Y para poder trabajar esta situación, es necesario trabajarlo a través de lo que es la terapia psicológica. Entonces, una vez aceptada trabajar en esta participación, encontramos que le ponen una situación bastante en realce, ¿no? Entonces, en alguna circunstancia, las víctimas sienten como que si les hubieran puesto una pistola en la cabeza y les hubieran dicho, ¿sabes qué? Si tú hablas, chao, ¿no? El chantaje, la coerción emocional que existe, ¿no? Entonces, obviamente eso incide en el menor de los porcentajes porque cuando hay coerción de por medio, en algún momento revienta, explota y se manifiesta. Sin embargo, existen este tipo de situaciones, ¿no? Hacen que la víctima se sienta avergonzada, que se sienta tan culpable que no quieren decir nada. Entonces es importante remarcar y destacar eso, ¿no? Que muchos de los tipos de abusos se encuentran en las personas que supuestamente no deberían hacer este tipo de cosas, ¿no? Tú me hiciste pecar, dicen, ¿no? En algunas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿se puede llegar a una solución? Se puede. ¿Conlleva bastante trabajo? Así es, porque no solamente es un trabajo individual, es un trabajo sistémico y social que se tiene que confluir para que podamos generar el ambiente propicio para que la víctima no sea revictimizada constantemente a través de tomar los datos respectivos y fundamentalmente que pueda elevarse ese su espíritu de manera tal que pueda funcionar su autoestima, reestructurar su forma de ver la situación y poder encontrar los puntos más urgentes para ser resiliente ante esta situación.